Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. En el módulo 5 presentamos la primera tabla de integrales y dijimos que en este capítulo íbamos a desarrollar los tres métodos básicos de integración: la integración por partes, la integración por sustitución y la integración por descomposición en fracciones parciales. Como dijimos también en el módulo 5, estos métodos permiten construir las llamadas tablas de integrales. Los tres métodos, el primero de ellos está basado en la diferencial de un producto. La integración por sustitución está basado en la regla de la cadena, y la integración por descomposición en fracciones simples nos va a permitir calcular la integral de una gran cantidad de funciones racionales. Iniciamos entonces este módulo 6 con la llamada integración por partes o método de integración por partes. Es un método que se basa en la diferencial de un producto, como lo presentamos a continuación. Sean U y B dos funciones diferenciables, se sabe de acuerdo a la diferencial de un producto que la diferencial de U por B es B por DU más U por DB. De aquí se tiene de que la integral de U por dB, despejando esta e integrando en ambos lados, es igual a U por B menos la integral de B de U. Esta fórmula 2 se debe tener muy en cuenta. Es la que se conoce como la fórmula de integración por partes. Obsérvese que el integrando se descompone en el producto de dos funciones de la siguiente forma, como lo muestra este esquema. Una parte del integrando la llamamos U, otra parte del integrando se llama dB. Con U derivando se obtiene el du, con dB integrando se obtiene B, y se aplica la fórmula de integración por partes, que la voy a escribir nuevamente acá. Dice que la integral de U por dB es igual a U por B menos la integral de B por DU. Una parte del integrando es lo que se llama U, una parte del integrando. Y la parte restante con el diferencial se llama dB. Esta se llama U. Esta derivándola se obtiene du, esta integrando se obtiene B, y se aplica la regla de esta forma. La integral de U por dB es U por B menos la integral de B por du. Es importante que en esta fórmula lo siguiente: hay algunas observaciones importantes con relación al método de integración por partes. Cuando se está trabajando la integral de U por dB, muchas veces aparece una h de x más una constante por la misma integral. Si esta constante que aparece es diferente, esta constante es 1, lo que prácticamente estamos diciendo que h de x, si k es igual a 1, se cancelaría esta cantidad con esta cantidad y quedaría h de x idénticamente igual a 0. Eso es una identidad, no soluciona el problema de la integral. Pero si k es diferente de 1, se puede hacer la transposición de este término al primer lado y vamos a obtener de que la integral de U por dB es igual a 1 sobre 1 menos k por h de x más la constante c. Frecuentemente se presenta esta fórmula cuando se combinan exponenciales con trigonométricas, como lo ilustramos a continuación. Supongamos que se desea calcular la integral de e a la 2x por seno de 3x. La integral de e a la 2x por coseno de 3x de x.
Recordemos que uno llama u una parte del integrando. Vamos a llamar u e a la 2x y llamemos db la parte restante con el diferencial. db es igual al coseno de 3x de x. De acuerdo al esquemita que habíamos presentado al iniciar el módulo, decíamos que con este lado derivando, aquí es derivando, obtenemos el de u. Es igual a 2 por e a la 2x de x. Y con el db integrando, obtenemos b. b es igual a la integral de coseno de 3x de x, que es igual a 1/3 del seno de 3x. En consecuencia, la integración por partes, el esquemita que habíamos presentado, nos dice que la integral de u por db es igual a u por b, a e a la 2x por 1/3 del seno de 3x menos la integral del b por du. El b por du da 2/3 de e a la 2x seno de 3x por dx. Obsérvese que nuevamente esta integral está presentando el mismo esquema anterior. Nuevamente usando integración por partes, vamos a llamar u igual a e a la 2x y llamamos db la parte restante con el diferencial, seno de 3x de x. Nuevamente derivando, obtenemos du igual a 2 e a la 2x por dx, y con esta integrando, b va a ser igual a menos 1/3 del coseno de 3x. En consecuencia, todo el esquema que tenemos hasta ahora es el siguiente. La integral de e a la 2x coseno de 3x por dx es igual a 1/3 e a la 2x seno de 3x menos 2/3 que puede salir de la integral, que multiplica, y a esta integral dijimos que le estábamos aplicando nuevamente integración por partes, es u por b menos 1/3 de e a la 2x coseno de 3x menos la integral de b por du, menos, pero por este menos daría más 2/3 de la integral de e a la 2x por coseno de 3x de x. Cierro corchete. Simplificando, obtenemos lo siguiente: 1/3 e a la 2x seno de 3x menos, por menos daría más, 2/9 de e a la 2x coseno de 3x, y aquí queda menos por más da menos, 4/9 de la integral de e a la 2x coseno de 3x por dx. Obsérvese que tiene el esquema que habíamos presentado. La integral de u por db, aparece una función acá y aparece nuevamente una constante por la misma integral. Podemos hacer transposición de términos y pasar estos 4/9 negativos al primer lado, y aquí hay 9/9, no se ven, pero como está la unidad se entiende que aquí son 9/9. 9/9 de la integral de a la 2x coseno de 3x más 4/9 quedan 13/9 de la integral de e a la 2x por coseno de 3x de x es igual a 1/3 de e a la 2x seno de 3x más 2/9
de e a la 2x coseno de 3x. Y despejando la integral, obtenemos finalmente este 9/13 pasa como 9/13 al otro lado. Quedaría la integral de e a la 2x coseno de 3x de x es igual a 9/13 de 9/13 que multiplica a 1/3 de e a la 2x seno de 3x más 2/9 e a la 2x coseno de 3x y más la constante c de integración. Muchos ejercicios se nos van a presentar de esta forma, sobre todo cuando aparecen combinaciones de funciones exponenciales con trigonométricas. Es recordando el esquemita anterior. Teníamos la integral de u por db, era h de x más k veces la integral de u por db. Paso esta k al otro lado, y si k es diferente de 1, como era en este caso, que eran 4/9, puedo hacer transposición de términos y finalmente despejar la integral. Hay algo importante con relación a la integración por partes y la constante de integración cuando yo llamo de b una parte del integrando. Esa constante de integración no la asumí inicialmente. Puede tomar la constante de integración cualquier valor, es decir, en la fórmula de integración por partes, cuando yo estoy integrando u por db y estoy usando integración por partes, digo que esto es u por b menos la integral de b por du. Yo llamo u una parte del integrando, llamo de b la parte restante con el diferencial, derivo y obtengo el du, integro y obtengo el b, y no le coloqué la constante c porque estoy integrando. No hay problema si coloco b o coloco b más c en la fórmula de la integración por partes. Supongamos que voy a integrar u por db usando integración por partes y en vez de b considero b más c. La fórmula de integración por partes me dice que esto es u que multiplica a b más c menos la integral de b más c que multiplica a du. Simplificando, ¿qué vamos a obtener? U por b más c veces u menos la integral, esta se puede descomponer en la suma de dos integrales, b por du y menos la integral de c por du, que es c por u. Observe que c por u negativo se cancela con c por u positivo y tenemos exactamente la misma fórmula de integración por partes. La integral de u por db es u por b menos la integral de b por du, con la constante c o sin la constante c. Por eso no hay pérdida de generalidad si se asume que esta constante c vale c es igual a 0 en todos los casos que se nos presente el método de integración por partes. Esa es una observación importante para tener en cuenta. Hay otra observación que quiero formular y es la siguiente. En el método, en algunos casos, el método de integración por partes es iterativo. ¿Qué significa iterativo? Es, en algunas ocasiones, para calcular la segunda integral, la integral de b por du, es necesario aplicar nuevamente el mismo método, como lo hicimos en el caso anterior. Pero hay otros en los cuales uno debe observar la forma que presenta el integrando, y en ellos aplicar reiteradamente el método de integración por partes. Cuando aparecen expresiones polinómicas combinadas con exponenciales, combinadas con trigonométricas, la fórmula fundamental en la aplicación del método o el éxito fundamental está
en escoger el u siempre la función polinómica. Obsérvese que u se deriva y va disminuyendo el grado. Y se llama b la trigonométrica o la exponencial. Por ejemplo, yo quiero calcular usando integración por partes la integral de x3 por e a la 2x de x. Obsérvese que es combinación de una polinómica, la estamos combinando con una exponencial. La recomendación es siempre llamar u la polinómica, x3, y llamar de b la parte restante con el diferencial, 2x. Alguien podría pensar, bueno, no, a mí me gusta llamar u e a la 2x, porque la derivo más fácil, y llamo de b x3 de x, porque la integro más fácil. Esta es una mala elección del u y el de b, por lo siguiente. Obsérvese que si u es e a la 2x, el de u es 2 por e a la 2x de x. Y si de b es x3, b es x4 sobre 4. Si le aplicó integración por partes haciendo esta escogencia, vamos a obtener u por b sería 1/4 de x4 por e a la 2x, menos la integral de b por du, 2/4 de x4 por e a la 2x de x. Observemos que en vez de disminuir la potencia de x3, antes aumentó, estoy antes complicando la integral. Es decir, esto es una mala elección del u y el de b. Lo que se pretende siempre es que la segunda integral sea más sencilla que la primera. Por eso el éxito se obtiene cuando se llama u la exponencial, la polinómica, y se llama de b la exponencial. En este caso, veamos lo que se obtiene. Si u es igual a x3, entonces derivando obtenemos el de u, que es 3x2 de x. Si de b es e a la 2x, integrando, b es igual a 1/2 de e a la 2x. El método de integración por partes entonces me permite escribir la integral de x3 por e a la 2x de x como u por b sería 1/2 de e a la 2x por x3 menos la integral de b por du menos 3/2 de x2 de la integral, 3/2 de la integral de x2 por e a la 2x de x. Cuando digo que el método es iterativo, estoy significando lo siguiente, que a esta integral nuevamente se le puede aplicar el método de integración por partes. ¿Cómo? Llamo u igual a x2, llamo de b la parte restante con el diferencial, e a la 2x por dx. Derivando se obtiene el de u, que es 2x de x. Integrando se obtiene b, que es 1/2 de e a la 2x. En consecuencia, toda la integral que resulta es 1/2 de e a la 2x por x3 menos 3/2 de integración por partes es u por b, 1/2 de x2 por e a la 2x menos la integral de b por du, 1/2 por 2x de x, queda simplemente la integral de x e a la 2x por dx. Es decir, 1/2 de e a la 2x por x3 menos 3/4 de x2 por e a la 2x
y más 3 medios de la integral de x e a la 2x de x. Nuevamente, esta se hace por integración por partes. Esa te la dejo como ejercicio, es muy sencillita. Llama su igual a x y llama de b e a la 2x y le aplicas nuevamente integración por partes. Esa te pido que la culmines, el ejercicio es sencillito y así reúnes todo este resultado y esa es la integral de x3 de x. x3 e a la 2x de x. Nuevamente estamos analizando algunas observaciones importantes con este método de la integración por partes. Tenemos, por ejemplo, la integral de x2 coseno al cuadrado de x de x. En este es bueno que también lo trabajes como ejercicio llamando u igual a x2 y llamando de b coseno al cuadrado de x de x. Para ello te recomiendo una fórmula que se usa en trigonometría para transformar ángulos medios en ángulos dobles. Entonces, si quieres calcular la integral de x2 por coseno al cuadrado de x de x, la fórmula de trigonometría permite establecer que el coseno al cuadrado de x se puede escribir como 1 más el coseno del doble del ángulo sobre 2. O sea que esta integral sería lo mismo que la integral de x2 por 1 más coseno de 2x sobre 2 por dx. Y esta la descompones en dos integrales, una de ellas directa y para la otra usas el método de integración por partes. Un ejercicio teórico importante que quiero que resolvamos es el siguiente. De una función g de x se conoce lo siguiente. Esa función g de x satisface las siguientes condiciones. G de x está definida en todo x perteneciente a los reales. La segunda condición, la derivada segunda de g de x es continua. La tercera condición, g de 0 coincide con g de 2. Y la condición g' de 2 es igual a 3. Se pide demostrar que la integral entre 0 y 2 de x por g segunda de x es igual a 6. Este ejercicio quiero que lo intentes y le vayas trabajando usando el método de integración por partes, pero tiene el siguiente inconveniente, de que aquí estamos hablando de una integral definida y hasta ahora no hemos indicado lo que significa la integral de 0 a 2 de x por g segunda de x. Es un ejercicio para que le vaya trabajando con base a lo que vamos a ver en el próximo capítulo, que va a ser la integral definida. De esta manera hemos terminado el módulo 6, el que corresponde a la primera parte de los métodos de integración, conocido como la integración por partes. Te recomiendo que empieces a desarrollar los ejercicios que aparecen al final del capítulo 2 del texto, elementos básicos de cálculo integral y series. Hasta pronto y felicidades.